Gers Manero renuncia a la fiscalía al más puro estilo antiguo, autoexiliándose a Alemania, lo que está en veremos, obviamente. La razón, un supuesto límite a las traiciones que el octogenario había hecho a Sheinbaum en su corta estadía, filtrando información para los opositores, en particular el caso de Huachicol Fiscal. No obstante, la situación se presenta como turbia, dado que recordemos que algunas de estas informaciones filtradas también terminaron impactando a sectores ajenos a Sheinbaum dentro de Morena. Algunas versiones hablan de la intención de Sheinbaum de poner manos a la obra en materia de seguridad con la dupla ganadora que tuvo en Ciudad de México, por lo que para apoyar al supersecretario de Seguridad García Harfuch le estorbaba Gertz Manero, ¿no? Siendo Ernestina Godoy la próxima a tomar esa posición, aumentando aún más la capacidad del heredero de la tradición represora de Marcelino García Barragán. En esta mesa de análisis, junto con Rafael de la Garza Talavera, politólogo, nos daremos a la tarea de establecer algunas hipótesis, algunos caminos para entender el contexto en el que se da este cambio tan importante en el gabinete y si esto se podrá dar sin un mayor impacto a la imagen del proceso de gobierno de Claudia Sheinbaum, ya de por sí debilitada en los últimos meses por las acometidas de la derecha. Rafael, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo ves la situación de la salida pactada, parece ser, de Gers Manero? Sí, gusto estar aquí contigo, Jesús. Pues sí, digamos que es el primer movimiento de lo que le heredó el sexenio anterior a la presidenta. Para mi gusto, la peor herencia. Y pues tal vez tendríamos que regresar un poco, pues, a por qué Gertz quedó donde quedó y por qué en realidad lo pone ahí, AMLO, ¿no? Recordemos que hay un cambio de nombre, ya no es procurador, es fiscalía, y empieza todo un movimiento en los estados y en el gobierno federal por darle una cierta autonomía al fiscal, ¿sí? Creo que eso es lo que hoy de alguna manera queda enterrado, no solamente a nivel federal, sino en los estados. Los estados están echando para atrás esto, ¿no? Haciendo reformas para evitar fiscales transeccionales, ¿no? Porque a final de cuentas, el fiscal es parte del Ejecutivo Federal y pues donde manda capitán no manda marinero. Y el experimento duró pues el sexenio de AMLO y los primeros casi 2 años el primer año de Claudia. Y pues desde un principio pues se planteó que en realidad el fiscal traía su propia agenda porque pues es un personaje de la vieja guardia, un hombre que trabajó con varios gobiernos, ¿sí? Y un personaje sobre todo muy aliado a la oligarquía nacional, producto de esta oligarquía nacional, con una serie de compromisos pues, que no iban a cambiar de un día para otro, nada más para quedar bien con el presidente o con la presidenta en su defecto, ¿no? Yo creo que frente a la relativa debilidad de la presidenta en comparación con la legitimidad y el carisma de su antecesor, este hombre se envalentonó y pues sí, como tú decías, lo acusan de filtraciones, ¿no? Creo que de filtraciones que en realidad, pues mostraban, digo, por un lado, pues la parte del huachicol fiscal, que fue muy delicado. Y la otra creo que fue, pues mencionaban por ahí en algunas redes y medios, pues lo de Miss Universo, ¿no? Y este infame personaje que es el dueño de los derechos de Miss Universo y que por alguna extraña razón su hija ganó Miss Universo. Y entonces, pues esto es como muy sensible, sobre todo en redes, porque pues es una cuestión que liga toda una cuestión de estos viejos actores políticos que se renovaron y se amorenaron con revistas del corazón y con cuestiones que, pues, que tienen un enorme impacto en personas que normalmente no están siguiendo la cuestión política nacional, mucho menos, ¿no? Pero que tuvo un alto impacto. Entonces,
Yo creo que hay otros casos, no los tengo a la mano, pero lo que sí quedaba claro es que Tortuguers, como le llamaban sus malquerientes, pues en realidad se ganó ese mote porque pues era lento en algunas cosas y en otras era muy eficaz, es decir, él tenía su propia agenda. Y yo creo que esta es la causa por la cual se está reconfigurando esta idea de darle una mayor autonomía y hacerlos transeccionales, toda vez que pues genera conflictos al interior del gobierno federal, del ejecutivo. Y pues recordemos que la idea era que el fiscal, o en su momento el procurador, pues fuera el abogado personal del presidente, ¿no? Y que más que defender los derechos de los ciudadanos, pues defendiera los derechos del presidente y sus amistades y su círculo interno, ¿no? Pero pues mire, la verdad, pues si usted voltea hacia nuestro ejemplo, ¿no? Los Estados Unidos, pues la abogada general es la abogada personal de Donald Trump, pues, la puso ahí, o sea, como que pues, no nos deberíamos avergonzar, ¿no? De que se haya un retroceso en términos, pues, de que el fiscal en realidad, pues, tiene que alinearse con el presidente de la República. Pues claro, pues, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Pues, hay crisis, hay problemas, ¿no? Y entonces, claro, pues eso no le conviene a nadie de los que está allá arriba de la silla, ¿no? Entonces creo que esto resume un periodo en el que se aspiró a hacer un poco esta idea de autonomía. Y pues no es nuevo, recordemos también que se echó para atrás pues el IBAI, se recortó, ¿no? Perdón, el INAI, ¿no? Está acá en Veracruz, toda la cuestión de transparencia, se acabó con toda esta idea de órganos autónomos que empieza en este periodo de transición política a finales de los 90 para lavarle la cara al régimen, no hay que olvidarlo, que se partidizó y que al final pues acabó siendo poco funcional a los que estaban en el poder, ¿no? En el gobierno federal. Y pues entonces se está regresando a un modelo, no extraña, en el cual el presidente de la República pues no puede tener un contrapoder al interior. Digo, eso sería, no sé, tú como lo veas, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Ya los Sí, detalles, pues no, no sé, no, tú tengas algún detalle ahí que quieras sí, mencionar. y sobre todo porque, bueno, para Sheinbaum se hace bastante sencillo hacer este cambio, que ya podemos revisar el cómo se hace, que creo que nos refuerza esta cuestión de que la cultura política en México no cambia, o sea, nunca se pueden hacer remociones de actores sin hacer toda esta Ah, parafernalia bueno. y toda esta cuestión como si ellos renunciaran, como si se fueran en los mejores de los términos, cuando evidentemente no, alguien le pidió su cabeza. El punto aquí sería por qué la entregó Gertz Manero y la seguirá entregando así, tan pasivamente, porque recordemos que en primer lugar, las condiciones de Gertz como opuesto, digamos, justamente a los intereses de la presidenta, se refuerzan, como tú decías, ¿no? En compromisos políticos previos. Entonces, no sé si ya se sienta muy grande y diga, ya estoy grande para esto, ya no tengo que estar haciendo estas No, cosas bueno, a mi edad. dicen que Ah, no quería renunciar, entonces lo que tú preguntas es interesante, qué llave le aplicaron para que dijera, sí, está bueno, o sea, algo le tenían ahí, pero pues eso es lo exacto. que no sabemos, ¿verdad? Pues no. Exacto, exacto, porque cosas que rascarse había. Recordemos que tuvo los casos de Rosario Robles, de Emilio Lozoya, de Juan Collado, varios casos que no terminaron en nada. O sea, Gertz se va como fiscal con un récord de invicto, pero perdiendo todo. Entonces, es increíble que alguien como él se pudiera mantener tanto tiempo, pero bueno, ya sabemos que no se mantienen por ser muy buenos en su oficio, ¿no? Sí, Al menos el 90% de los funcionarios públicos entran dentro de esa categoría. Pero sí, en efecto, tendríamos que ver cuáles son las cuestiones, porque sobre todo hay que ver en el entorno en el que se insertan. A ver, hace unos programas platicamos justamente con Rafael sobre la cuestión de las marchas, ¿no? Las marchas de la generación Z y toda esta presión que la derecha ha tratado de hacer para sacar, pues, cuota política del asesinato de Carlos Manso, ¿no? Hablando justamente de la cuestión de seguridad. Y creo que eso es un punto muy importante, porque aparte de ese entorno convulso, antes de que nos acusen ya sea de promorena o de fifís,
Es un entorno convulso, muy, muy importante, y al nivel de que hizo que AMLO saliera de su retiro. Ahora sí se retiró de su No, retiro no, y no hace digas unos eso, días, Jesús. Fue una coincidencia. Él terminó su libro. Imagínate, se quemó las pestañas escribiendo el claro, libro. Digo, porque no sabemos bien si claro, escribió claro. su tesis de licenciatura, lo dudamos los que anduvimos por esos andurreales, pero pues escribió un libro. Y entonces coincidentemente, ¿no? Aparece. Entonces tú dices, esas coincidencias, pues no, híjoles, en este tipo de política como se hace la política, como tú bien señalabas, pues da para sospechar, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo por la dinámica con la que salió, porque además de esos minutos que se la pasó casi casi en términos de un podcast muy bueno de Spotify, hablando de su casita y de que no sigue las noticias más que las que le llegan por celular, etcétera. Pues básicamente lo que puso es decir que, advirtiendo más bien que cual Lázaro está dispuesto a ponerse de pie y andar si la patria lo necesita, ¿no? O sea, hablando justamente de todas la suerte de nubes que se postran sobre su protegida Sheinbaum, entre ellos, por supuesto, las amenazas de la derecha mexicana, y también las amenazas de Trump. Veía por ahí un análisis crítico a esta posición que decían que el mensaje también no era solamente hacia afuera y hacia los opositores al régimen, sino incluso hacia Sheinbaum, en términos de más vale que te pongas las pilas y no te vayas, no, o sea, que los gringos no te vayan a doblar las manos más de lo que la doblaron con él. Porque recordemos que sí, AMLO llegó a pactos con Trump, algunos de ellos muy cuestionables, como poner básicamente un muro verde en la frontera sur. Lo cierto es que logró al menos sacar sus sexenios sin tener que entregarle mayor cuestión. Entonces siento que también es una forma de presión en la cual Sheinbaum yo siento que está aprovechando para reforzar justamente un aspecto que parece vital para su gobierno y que parece ser que ya no puede seguir postergando, y eso es resolver la situación de seguridad. O sea, el caso de Carlos Manso, si bien, como ya resaltamos, es uno dentro de las decenas de víctimas tan solo en el caso de presidentes municipales, de la delincuencia organizada, sin lugar a dudas demostró algo, y eso es, la derecha está dispuesta a sacar el cadáver, si quieren, fresco del panteón, con tal de sacar una victoria política de ello. El caso de la esposa de Manso y del mejor amigo es un ejemplo claro del nivel de podredumbre de la élite política y de la cultura política en México. Sí, Entonces, en ese entorno, lo que Sheinbaum tiene que hacer justamente, y termino con esto, Rafa, es pues, atajar la cuestión de seguridad, y no podía hacerlo con Gertz ahí. claro. Adelante. No, exacto. Y necesitan a alguien que trabaje con Harfuch. ¿Por qué? Pues porque así funciona, así es como tiene que funcionar. El fiscal trabaja con el de seguridad, no lo boicotea, pues no la muele. Pero mira, otro detalle, o sea, no sorprende, porque Morena ha incorporado gente de todo, pero tienes un personaje que tiene ya senil, 86, 87 años, digo, con todo respeto, con la vida que se dan estos cuates, ¿no? Con un personaje que ha estado siempre metido. Fíjate, fue diputado de 2009 a 2012, fíjate qué sexenio tan interesante, ¿sí? Fue secretario de Seguridad Pública con Fox, sí. Él fue el que empezó a operar con García Luna. Él fue el que empezó a subir a García Luna. Entonces, cuando decimos compromisos, pues piense usted en los compromisos que adquirió en su carrera política, no en la de abogado, que ya estamos hablando de que en el 2000 este hombre ya tenía 60, o sea, tenía más de 60 años. Era un hombre que ya tenía una carrera atrás de él, ¿no? Luego lo ponen de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, mejor dicho, antes, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Entonces, imagínate, procurador, ¿no? Secretario de Seguridad Pública de la ciudad más importante del país. Luego, secretario de Seguridad Pública en un periodo espantoso de guerra abierta, ¿no? Porque dicen que Fox, que no, Fox fue el que empezó todo. Sí, le pasan todo el taco a Calderón, pero Fox empezó todo y García Luna y la carrera de García Luna empieza con Fox. Y los compromisos con Estados Unidos y con la DEA y todo empiezan con Fox, ¿no? Entonces, pues tienes un personaje realmente pues, impresentable, mano, con una cola. Tú imagínate ser procurador,
o sea, te puedes imaginar las cosas que ves, la gente que se acerca. ¿Sí? Los poderosos que son los que llegan directamente a tocar tu puerta, a decir, a ver, tengo un problema aquí, porque esto, porque el otro, quiero que me... ¿Qué va a hacer un hombre? ¿No? Y luego en seguridad pública, enrollado además con el narcotráfico, entonces, con la pena. Entonces, la verdad, ¿por qué llegó ahí? Por compromisos, porque como hizo Andrés Manuel, y lo sabemos, se alió con todo el que dijo que entraba con él, ¿sí? Pero el costo pues, se tiene que, es alto, ¿no? O sea, hay un costo político que hay que pagar por esas alianzas, ¿sí? Y Claudia no estuvo dispuesta a pagarlo, ¿por qué? Porque para empezar, le estaban serruchando el piso, y por el otro, trae una política de seguridad que seguramente sí, no comparte Tortugués. Entonces, ¿por qué? Porque le están empezando a pegar a antiguos aliados, no digamos clientes de este personaje. Entonces, pues sí, ¿qué crees que va a hacer, no? Entonces ahí se atora el asunto. Y entonces, bueno, ahora, como tú decías, no ha cambiado mucho la política en este país. Pues no, mano. Eso siempre se hizo en los mejores tiempos del PRI. O sea, el presidente entrante, sí, metía a dos, tres personas que el presidente saliente le dejaba, y en el primer trienio, afuera, vámonos, uno tras otro, y ahora sí voy a armar yo mi gabinete. Pero tenía que esperarse y tomar, pues a Gers le tomó, a Claudia le tomó un año quitarse esta limaña, esta tepocata, víbora prieta, como ya recordando al gracioso de Fox, ¿no? Y, Lo cual y, me parece que y va al justamente revés de la esto, lectura que estamos haciendo de debilidad de Claudia, ¿no? Esto me parece un signo de fortaleza. En el sentido, ahora voy a meter a mi gente. Yo soy la presidenta, no el que se fue. Y los que estaban con él y tenían compromisos y alianzas con él, son con él. Conmigo es otro boleto. Y bueno, pues esto también es una muestra importante, ¿sí? Para poner orden en casa. Tal vez en el Congreso no le vaya tan bien. Y en las gubernaturas, pues hay más o menos. Pero en lo que tiene que ver con la estructura del Ejecutivo Federal, pues, tiene que meter orden, porque si no, pues, la van a sabotear, ¿no? Entonces me parece, digo, una muestra de estos viejos arreglos, ¿no? De la época dorada del PRI y de como de ahora sí, ya se sentó mejor en el macho la presidenta, ya como que se acomodó mejor, y entonces ahora sí, vamos a hacer. Termino. Y como dicen, van a hacer toda una faramaya y candidatos y para allá y para acá, y que van, cuando sabemos todos quién va a ser otra joya, ¿no? Del antiguo régimen. Entonces, pues sí, es interesante notar, ¿no? Como nota al pie, cómo aquí se repiten estos mecanismos que se suponían superados, ¿no? Por la 4T. no, Eh, sí, no, y el más preocupante que se puede repetir, tampoco vamos a hacer el discurso de la derecha, obviamente, pero uno que se puede repetir es, pues, recordemos qué pasó cuando el último secretario de seguridad tuvo tanto poder, ¿no? Está en Estados Unidos cantando hasta lo que no, y sus amiguitos diciendo que pues nunca lo conocieron, nunca le conocieron esa faceta, ¿no? García Luna. Entonces, García Bush de por sí ya concentra demasiado poder en términos de seguridad en el país. No lo juzgaremos por el pasado de sus familiares, porque sería injusto, pero tampoco nos vamos a excusar de eso. no, El hábitus no se olvida tan fácilmente, y la sangre pesa. Y lo cierto es que con este cambio que se va a hacer, van a reforzar muchísimo más a Carpuch. Y eso tenemos sí. una doble posibilidad. Por un lado, que por fin la estrategia de Sheinbaum, que parece ser que tampoco es abrazos y no balazos, como AMLO, que parece ser que sí tiene una estrategia diferente, sin los límites, sin esas trabas, puede tener efectos concretos, o si por otro lado, pues el exceso de poder a García Harfuch le termina también pasando cuota. Evidentemente parece ser que es una persona más preparada que García Luna. García Harfuch no es un golpeador burdo de barrio, él No, no, es de es familia. elegante, Entonces, tiene no, pedigrí, ese tiene pedigrí. Sí, flaco. No, de acuerdo.
Pero En es efecto, interesante lo que entonces, mencionas. un peligro también. Ese es otro detallito. Esto fortalece al secretario de Seguridad Pública, por supuesto. Le da mucho más fuerza, ¿sí? Para poder así, seguir pavimentando su camino a la presidencia de la República, ¿sí? Porque eso es lo interesante. Pero también hasta dónde las presiones de Estados Unidos a México pesaron en este asunto. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que vemos aquí con que aranceles sí o aranceles no, lo que queda claro es que Estados Unidos presiona para después obtener ventajas, y presiona y luego tiene ventaja, y presiona, entonces aprieta, afloja en función de cómo va su agenda. Sí, y en cuestiones de seguridad pública, no podemos hacer un análisis de lo que está pasando en este país si no ponemos en contexto lo que está pasando en Estados Unidos y cómo está el asunto del narcoterrorismo y de estos terroristas. Sí, porque todo el mundo mira a Venezuela y mira a Colombia incluso, ¿no? Pero México está en la ecuación también y de manera clara y dicha por la amenaza naranja. Entonces, vamos. Esto también es parte de este reacomodo, tiene que ver con, ¿no? Una cierta alineamiento, una cierta armonización con la política, ¿sí? Exterior, en particular de seguridad de Estados Unidos y de Hexet y compañía, pues sí. Entonces probablemente el viejo pues se envolvió en la bandera y le quiso hacer al nacionalista. Y pues dijeron, no, pues ahora sí que ya es el colmo, porque todo lo demás de que filtraba información, que si esto, que si el otro, hombre, la verdad, a mí me parece que, pues este es parte del juego político, ¿no? Del fuego amigo, porque sabemos que el Estado liberal no es homogéneo, ni nada, está lleno de grupos. Estamos viendo a Morena regionalizado, pues entonces no es tan sencillo, porque si tú haces un frente popular, un frente electoral, pues vas a tener que ceder canchas de poder, pedazos de poder a tus aliados, pues si no, no le van a entrar. Y uno de ellos era Tortugués, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante esto que mencionas, porque si no vemos el contexto en el que sucede esto, pues como que dices, pues no, fue nada más un enroque, como se decía antes, es básicamente nada más que la presidenta se está sentando en el macho y todo. Sí, en parte, pero también, ¿no? Hay otros elementos que hay que considerar y que pronto veremos, porque sí, si por un lado el secretario de Seguridad Pública jala para un lado y el fiscal para el otro, pues obviamente eso va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, eh, Sí, habrá que estar atentos, ¿no? Sí, sí. son momentos, no, momentos fuertes. El año está cerrando con todo para Sheinbaum y para su administración. El primer año muy pesado para ellos. Veremos cómo le va con su informe, a ver si tiene más éxito que Nale acá en Veracruz, en términos de, ya sabemos que van a llevar acarreados en esta tradición que se está haciendo desde AMLO. Y digo desde AMLO porque es diferente a los acarreados del PRI, al menos a los del PRI les daban una torta. Ujú. Este, pero veremos cómo le va y si con esto puede salir reforzada su administración, ¿no? Va a depender mucho también de que Gertz se vaya así pacíficamente hasta donde lo ha hecho actualmente, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, Sí. tendremos que seguir Ahora, atendiendo ¿cuál la es el situación. límite de Rafael, esto, ¿alguna Fran? última Sí. precisión que... ¿Cuál es el límite de esto? Las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas compiten y fuerte en cuestiones sobre todo de inteligencia y tienen mucho más poder de armas y todo que la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Sí? Pero como bien mencionabas, ¿sí? El secretario tiene su pedigrí y tiene ahí, ¿no? Un pasado que lo hace más potable para las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, y la Fiscalía Nueva va a sacar de nuevo el expediente de los 43, va a resolver los problemas de asesinatos en el país que han sido atraídos por el gobierno federal. Pero eso no se ha dicho nada, ¿sí? Y entonces aquí, a pesar de que hay un aparente cambio, lo que vamos a ver es una continuidad en varios temas que son fundamentales y que han marcado la historia de este país.
señaladamente Ayotzinapa, porque eso es algo que no se puede tocar porque las Fuerzas Armadas no quieren pagar el costo político de lo que hicieron, ¿sí? Y muchos otros casos, ¿no? Este, en todo caso, creo que esto también alinearía un poco también a la Suprema Corte de Justicia, esta nueva Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Entonces ya vamos a tener como que un poco más de armonía en estos actores, el secretario de Seguridad Pública por un lado, la Fiscalía y por el otro la Suprema Corte de Justicia. Hombre, no tenemos por qué aventar la casa por la ventana tampoco, ¿no? Sabemos que el Poder Judicial se cuece aparte y sabemos que esa reforma fue importante, pero quedan otras reformas por hacer. Eh, no sabemos si esto lo vayan a sacar ahora con más fuerza, pero digamos que, como decían antes, el presidente se está afianzando en la silla, la presidenta en este caso, está mostrando su poder. Y bueno, yo la verdad no quiero decir esto, pero pues, lo tengo que decir. ¿Será que el viejito de allá del rancho de Tabasco le molestó un poco esto y como que dijo, a ver, espérenme, a ver, yo estoy aquí para defender y para esto? Y sacar un libro que se llama Grandeza, ya es el colmo. Dices, oye, ponle otro, ¿no? ¿Grandeza qué? ¿De quién, cabrón? O sea, cuesta trabajo imaginarse que un hombre tan humilde como él saque un libro que se llame Grandeza. ¿Grandeza de qué? No tiene ninguna, o sea... entonces, claro, dice, y voy a defender. La presidenta tuvo que responder, no me defiendas, casi dijo, no me defiendas, compadre. No necesitamos que intervengas en esto. Es como diciendo, a ver, güey, justo en este momento sales con tu babosada, ¿no? Y el pretexto es que pues va a presentar un libro que sabemos que no escribió él, que se lo escribieron, ¿no? Digo, o sea, si ni los académicos desde el ENI escriben sus textos, mano, ¿tú crees que el expresidente, pues, sí, híjoles, si apenas si terminó su licenciatura, el muy hijo, pero bueno, esto es básicamente porque él quiere de alguna manera Sí, estar sí, presente, ¿sí? Van a sobrar analistas de todas claro, las calañas sobre su libro, porque pues va a ser como onda chisme, ¿no? De que lo que hizo, de lo que no hizo. Vamos a claro, ver horas de programa sobre, ¿no? La profundidad, el tremendo análisis o las mentiras, dependiendo de quién lo diga, de este libro, que me parece poco en un momento, la verdad, no sé, yo difiero en el sentido de pensar que lo hizo porque estaba como que tambaleándose para nada. O sea, si lo leemos desde la perspectiva de que se está afianzando, como diciendo, los emisarios del sexenio pasado no cuentan aquí, que ese tiene que andar abriendo la boca el otro. No dijo que se iba a quedar callado. ¿Usted le creyó? Yo tampoco. Pues, ¿cómo cree? Pues, ¿de qué va a vivir ese hombre? Este, ¿usted cree que los changuitos que viven allá en Tabasco le aplauden como le aplaudían acá? No, no cree. Claro que no. Pero bueno, pues, pues pues veremos. ahí lo dejaría yo. La Perfecto. verdad es un tema pues más de política interna, pero que tiene aristas importantes con el contexto internacional y nacional y pues habrá que estar pendientes, ¿no? Claro, claro, y atender pues todas sus aristas, ¿no? En los próximos programas ya estaremos trabajando sobre eso, sobre los conflictos internos dentro de Morena, que están cada vez también más al orden del día. Y por supuesto también, pues eso, la pesadilla de los liberales, buena ondita, ¿no? De la pérdida de la distinción entre los poderes. Esto que durante 200 años ha sostenido las democracias, o lo que se supone que sean los regímenes políticos de Occidente, pues está en peligro cada vez más, ¿no? Y esto es una muestra más de ello. Entonces, muchas gracias a nuestro auditorio por vernos nuevamente. Recuerden comentar, darle like, compartir el video si les gustó y nos vemos en una siguiente mesa. Gracias, Rafael. No, gracias a ti, Jesús. Saludo.